biótica, por tanto, a debate en esta primera mesa, que es ventana, como se ha dicho en la introducción, al panorama global. En el libro ¿Qué es la vida?, de Livio Melina, se plantea justamente esta cuestión inicialmente y, de forma provocativa, presenta la bioética como el monstruo del lago Ness. Algo que está todo el rato apareciendo y desapareciendo. Cuando surgen los problemas, cuando aparecen cuestiones candentes, rápidamente se va a pensar en esta disciplina, pero por otro lado parece que luego es inconsistente, no se sabe muy bien cuáles son sus fundamentos. De manera que, de hecho, podríamos preguntarnos si verdaderamente existe. Está en el programa de la carrera, de hecho alguien ha debido hacer una guía docente y parece que tenemos una gran expectación sobre la materia, pero luego, ¿cuál es su papel real? ¿Cuál es su contenido? En ese sentido, creo que debemos preguntarnos si existen razones suficientes como para justificar su necesidad y también preguntarnos cuáles deberían ser sus características. En esta mesa tenemos a los decanos de Farmacia y Medicina. Creo que no podemos comenzar con mejor pie el congreso y paso directamente a darles la palabra. Al doctor Tomás Chivato todos lo conocemos y sabemos bastantes cosas de su trayectoria. Tiene una larga vida previa y actual clínica e investigadora. Él fue jefe clínico del Servicio de Inmunología y de Alergia del Hospital del Aire y del Servicio de Alergología del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y es un reconocido alergólogo con especial dedicación a la anisakis simplex, a la inmunoterapia, a la anafilaxia. Por suerte para nosotros, decidió dedicarse con toda su energía también, que es mucha, a la docencia, no sin antes presidir la Comisión Nacional de la Especialidad durante 8 años, también la propia Sociedad Española de Alergología durante 4 años. Este año pasado, precisamente, ha recibido el Premio Nacional de la Fundación de la Especialidad por su labor docente en alergología. Él es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de España y también es vicepresidente de Educación y Ciencia de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Su preocupación y dedicación por la humanización de la medicina y de la formación, concretamente de esta faceta en la profesión, pues ha atravesado toda su carrera. Él es el promotor de la Cátedra de Educación y Humanización Nemesio 10 de nuestra universidad. También es miembro del Comité de Profesionalismo del Colegio de Médicos, donde a veces nos encontramos. Por todo esto, creo que no podemos comenzar mejor ni encontrar una persona que nos pueda hablar mejor al comienzo de nuestro congreso de la importancia de la bioética en la formación de los profesionales sanitarios. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, profesor Del Río, por tus amables palabras y presentación. Y, efectivamente, quería lanzar una serie de mensajes que sirvan para ir avanzando a lo largo de todo este 7º congreso. Muchas gracias, rectora, y muchas gracias, director del Instituto, por acompañarnos en este acto tan importante, porque el título de esta mesa redonda es la importancia de la bioética en la formación de los profesionales sanitarios. Y durante los años en la Facultad de Medicina, Farmacia, van a adquirir muchísimos conocimientos teóricos y prácticos, pero la bioética es fundamental porque la carrera que les espera por delante es muy larga y cambiante porque la sociedad es cambiante y hay que tener brújulas. La palabra brújula la voy a repetir a veces a lo largo de esta intervención. Venimos, aunque ponga muchas veces la palabra medicina, sirve para cualquiera de las carreras de ciencias de la salud, de una profesión que se remonta a 2.400 años y Hipócrates, que es el padre de la medicina y de todas las ciencias de la salud, sobre todo nos dejó en herencia el juramento hipocrático. A lo largo de esta presentación empezaremos con el juramento hipocrático, este mundo actual que nos toca vivir y que no sabemos cómo va a ir evolucionando, con muchísimos retos y desafíos, pero también tenemos oportunidades y soluciones. Y aquí están de nuevo la palabra brújula, la brújula ética que no les puede faltar. Y también, como son todos universitarios, todos vosotros tenéis que generar conocimiento y para eso hace falta la ética también en investigación.
Y aquí tenemos a Hipócrates. Nació en el 450 a.C. y gracias a él dejó de considerarse un castigo la epilepsia y pasó a ser otra enfermedad, como la neumonía o como la litiasis renal. Pero lo más importante es el juramento hipocrático, porque ahí vienen una serie de principios éticos inalterables que nos han servido de guía a todos durante 25 siglos. Y aquí, en este juramento, resaltaré algunas palabras que son ya los principios éticos fundamentales que nos han guiado, insisto, durante 25 siglos. Lo primero, aplicar mis tratamientos para beneficio de los enfermos. Es el principio de beneficencia, el principio de hacer el bien, según mi capacidad y buen juicio. Me abstendré de hacerles daño o injusticia. Principio de no maleficencia. A nadie, aunque me lo pidiera, daré un veneno, ni a nadie le sugeriré que lo tome. Y estamos hablando ya de eutanasia. Del mismo modo que nunca proporcionaría a mujer alguna un preservativo abortivo, y estamos hablando de defensa de la vida desde el principio. También pueden ver en rojo, en el siguiente párrafo, me abstendré de toda mala acción o injusticia. Es el principio de justicia. Y ya hace más de 2000 años hablaba de guardaré silencio y mantendré en secreto confidencialidad y secreto profesional. Esto viene de hace 2500 años. Pero estamos en un mundo cambiante. Tenemos muchos problemas todos son conscientes de la contaminación, del calentamiento, de la pobreza. Y hablaba don Manuel de tenemos muchas crisis y el mundo tiene guerras y hay problemas climáticos, pero la peor crisis es la crisis moral, la crisis de valores. Y eso hace que se tambaleen principios éticos, y hablo para futuros profesionales de carreras de la salud, que han estado vigentes durante 25 siglos. Y han llegado nuevas herramientas. Está aquí la robótica, la inteligencia artificial, que ya está aquí ya. También hemos sufrido una pandemia que acaba de ser, la Organización Mundial de la Salud dijo que ya se ha acabado, pero tenemos también la saturación en urgencias, listas de espera, retos como son el envejecimiento, la cronicidad y la soledad. Aquí en Madrid hay 700.000 personas que viven solas ya. Las guerras, estamos viendo Ucrania y lo que está ocurriendo en Oriente. Y otra pandemia nueva que tenemos, que es la salud mental. Pero aparte de los retos y estos desafíos, tenemos muchas oportunidades y soluciones. Y aquí, nuevamente, insisto, la palabra brújula, la ética, la deontología, la ética clínica, la ética en investigación, la bioética. Y estamos en una universidad donde los principios del humanismo cristiano son esenciales. Por eso va unida la ciencia con la caridad, que al final da lugar al humanismo. Y la importancia de la formación que decimos es para toda la vida. Los profesionales de ciencia de salud hacen su carrera, hacen su especialidad y tienen que tener un desarrollo profesional continuo. Y siempre hay que estar formándose en bioética. Tenemos una nueva medicina centrada en el paciente, la importancia de la investigación, nuevas formas de comunicarnos con los pacientes, como es la telemedicina, para llegar a esa medicina de precisión, una medicina personalizada, donde se le dé a cada paciente el mejor tratamiento en el momento oportuno. Y van a vivir todos ustedes un cambio de la importancia de la educación sanitaria y la prevención para establecer una nueva alianza terapéutica. Al final van a ser excelentes profesionales sanitarios, pero hay que ser buenos profesionales y profesionales buenos, y no es un juego de palabras. Aquí la bioética es la clave. A esos 4 principios que hemos dicho de beneficencia, no maleficencia, justicia y equidad, hay un principio nuevo que surge al final del siglo pasado, es el principio de autonomía. Ya se ha acabado el paternalismo en la relación con los pacientes, ahora el paciente es el actor, actriz principal, puede tomar decisiones, elegir lo mejor, tiene derecho a estar informado, tiene que firmar muchas veces consentimiento informado. Por supuesto hay que respetar los valores religiosos, protegerlo en caso de pérdida de autonomía y no ejercer presión externa. Este principio de autonomía es nuevo, es fundamental, hay que conocerlo y hay que respetarlo, por supuesto, porque hay que informar siempre, el paciente tiene que ser parte activa. Pueden bajar para abajo, que tenemos sitio aquí, bajen, los últimos serán los primeros. Bajen. Y aclarando conceptos, una cosa es la ética, donde pone la palabra médica, puede ser ética enfermera, ética farmacéutica, ética odontológica, ética del psicólogo.
La ética es una disciplina científica, rama de la ética, cuya finalidad es la buena práctica médica, enfermera, fisioterapeuta. Incluye un conjunto de reglas y principios de carácter ético a que deben ajustarse los médicos y los profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión. Esta es la ética médica. Pero tenemos además una deontología médica y me permito aquí presentar al profesor Rafael del Río porque es el presidente de la Comisión de Deontología del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Algo esencial porque necesitamos otra guía, que es la guía deontológica de cada una de las profesiones. Cuando terminen sus estudios, se inscribirán en el Colegio de Fisioterapeutas, de Enfermeros, de Médicos, de Farmacéuticos, y ahí tienen un código deontológico que hay que también conocer, respetar y cumplir. La deontología, donde pone médica, pueden poner farmacéutica, enfermera, etcétera, es la disciplina científica que guía la conducta profesional del médico a través del código deontológico propio. Entonces, tenemos una ética de cada profesión y un código deontológico que hay que conocer y respetar. Y luego viene la práctica diaria, la ética clínica. Es un campo práctico que ayuda a los pacientes, las familias y profesionales de la salud a tomar buenas decisiones clínicas, teniendo en cuenta los hechos médicos de la situación, las preferencias y los valores de los pacientes y también de la familia. Y llegamos al motivo del Congreso, la bioética. La bioética nos engloba a todos, porque incluye todo lo que hemos dicho anteriormente, la ética médica tradicional, pero en los años 70 Potter escribió un libro fundamental, Bioethics, The Science of Survival, que es el estudio sistemático de la conducta moral en la medicina y en las ciencias biológicas. Como el nombre indica, bios viene de vida y ethos de moral. Y esto nos afecta a todos los profesionales de la salud, médicos, biólogos, farmacéuticos, bioquímicos, investigadores, expertos en salud pública, juristas, filósofos, teólogos. Por lo tanto, la bioética es esencial, crucial para todos. Y en esta universidad en la que estamos, la ciencia y la caridad van de la mano, la ciencia y el humanismo. En este cuadro de Picasso, donde el figurante es precisamente el padre de Picasso antes de la época cubista, vemos cómo atiende a la paciente agonizante y la hermana se hace cargo del niño. Los últimos eran los primeros, bajen que tenemos sitio, por favor, bajen hasta abajo, no se queden ahí de pie, por favor. Y hay que crear conocimiento, por eso la investigación es fundamental. Todos ustedes harán un trabajo fin de grado, pero ese conocimiento debe reunir una serie de características. Primero, tiene que ser un conocimiento científicamente verdadero. Desde el punto de vista estético debe ser bello, pero es fundamental que desde el punto de vista ético sea bueno. Bueno, pues tenemos muchas brújulas éticas hasta que llega la Segunda Guerra Mundial y una serie de profesionales de la medicina hacen auténticas barbaridades en los campos de concentración nazis. Y hubo que hacer algo más, además del juramento hipocrático. Se redactó la Declaración de Ginebra en el año 1948 y también en rojo pueden leer un párrafo fundamental. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase o social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes. Y posteriormente, en el año 64, la Declaración de Helsinki, que guía todo lo relacionado con la ética en investigación. Ahora les voy a pedir que saquen los móviles a todos los asistentes y hagan una foto a la pantalla y se llevan un recuerdo de esta primera presentación. Saquen los móviles y hagan una foto a la pantalla y se lo llevan de recuerdo, porque es una fórmula enriquecida de Víctor Kuipers, un coach muy animoso que ha estado en esta sala precisamente, y vamos a despejar esta fórmula matemática. El valor de cualquier estudiante, de cualquier profesional de ciencia de la salud, de cualquier profesor, me da igual la profesión que sea, son fundamentales los conocimientos teóricos, pero eso hay que sumarle las habilidades prácticas, lo que llamamos competencias. Y eso se multiplica por la actitud que todos ustedes tienen, la alegría, el optimismo, todo eso es fantástico. Pero vean la última parte de la ecuación, la ética y la comunicación. Le voy a dar un valor muy bajito, solo 0 o 1. Pero como no tengan principios éticos y no sepan comunicarse correctamente, la ecuación al final sale 0. Entonces hagan esta segunda foto que despeja la ecuación que han visto antes, conocimientos teóricos, habilidades prácticas, actitud positiva, ética y comunicación, y eso les va a servir de brújula para sus estudios. Y estamos aquí en Montepríncipe, entonces en el edificio MED, en la planta baja,
nuestra rectora hace 2 años, con el embajador de griega y un médico griego, inauguramos la adhesión al movimiento hipocrático, a estos valores del humanismo cristiano. Y tenemos aquí también a la derecha una imagen de un arbolito, que es un esqueje un plátano de sombra, que también lo pueden ver en la explanada frente a la parada de los autobuses. Y acabamos de plantar a la derecha una rosa que es un esqueje especial, la rosa en memoria y reconocimiento de nuestro premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. Entonces, no olviden nunca ni el humanismo, ni la humanidad, ni la humanización, ni la bioética en sus estudios y en toda su carrera profesional. En el extenso presentación que ha hecho el profesor del Río, le ha faltado decir que no lo sabía, que soy antiguo alumno. En el año 77 estuve sentado también por estas aulas y, desde luego, los principios que se adquieren en esta universidad sirven para toda la vida. Y por si no lo conocen, la pastilla esta de la crucecita, esta pastilla es el símbolo de una vidriera, de una catedral. Fuera se ve una catedral, se ve la vidriera muy bonita, pero desde dentro, iluminada, se ve mucho más bonita. Bueno, como siempre digo, con el pragmatismo de Sancho Panza, el idealismo de Don Quijote, y aquí tienen mi correo por si quieren algo. Muchas gracias. La bioética a debate de mano de las profesiones sanitarias que deben tener una alianza, porque no es cuestión solamente de los facultativos, sino que la misión, el reto es de todos los que estamos involucrados en promover la salud en los pacientes. Tenemos también con nosotros al decano de la Facultad de Farmacia, Gonzalo Herradón Gil Gallardo, de una amplia trayectoria investigadora, particularmente en el extranjero, inicialmente en Cambridge, en Estados Unidos, en el Departamento de Neurobiología de mano de Millennium Pharmaceuticals, dedicado particularmente al dolor neuropático. También en el Departamento de Medicina Molecular y Experimental en The Scripps Research Institute en La Joya, también Estados Unidos, para comenzar ya su etapa docente aquí en la universidad como coordinador directamente del grado de Farmacia y Biotecnología, aunque este giro docente no ha detenido ni mucho menos toda su trayectoria investigadora. Es receptor de múltiples proyectos de investigación de financiación pública, patentes, al tiempo que participa en un consorcio internacional sobre imagen biomédica junto al Instituto MIT de Cambridge, y actualmente también pertenece a esta red de atención primaria de las adicciones. Sus artículos científicos se han sucedido vertiginosamente a pesar de su juventud. Esto es un ejemplo para todos nosotros como investigadores también, y aunque iba a poner aquí su H-index, mejor le voy a poner el nuevo coeficiente de valor que nos propone el doctor Tomás, y que desde luego es un 1 en su caso. Su preocupación por la formación bioética se ha plasmado desde su llegada a la universidad. Es miembro también del Comité de Investigación Animal de la universidad y ha sido editor del Journal of Biochemistry de 2014 a 2021. De manera que, Gonzalo, ¿qué es lo primero que nos dirías sobre esta cuestión de la formación bioética desde la perspectiva que tienes de investigación translacional y también en participación en la empresa farmacéutica? Muchas gracias, Rafael, por la amable presentación. Solo se ha confundido en una cosa, y es en la juventud, porque si tuviera esa juventud podría leer bien la diapositiva en esa pantalla y no puedo. Así que debe ser problema de la edad, precisamente. Bueno, quiero empezar agradeciendo sinceramente la invitación del director del Instituto de Humanidades, don Manuel Bustos, del secretario Juan Ignacio Grande, porque es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí porque la bioética no se aprende en una clase, ni se aprende en un curso. La bioética se practica cada día en tu profesión hasta el final de tus días. Estés desarrollando tu profesión o no, y por tanto es algo que nos concierne a todos. Me siento también muy honrado de seguir tras la excelente presentación de mi compañero, el decano Tomás Chivato, del que no llevo aprendiendo 2 años desde que soy decano de farmacia, sino mucho antes como profesor de farmacología, y es un honor y también pues un placer siempre estar acompañado de estas figuras en el campo de la bioética.
Yo quería centrar un poquito, vista la presentación del decano, ya ha tocado los conceptos más importantes en bioética para que todos los tengamos muy claros. He cogido dos ejemplos que, como no puedo leer en la pantalla, porque pero lo he traído impreso sabiendo mis limitaciones. Bien, estos son dos ejemplos que, como decía el decano, pues atienden a sociedades de farmacia, pero pueden atender a cualquier, creo que variarán poco en cualquier sociedad de cualquier profesión sanitaria. Por ejemplo, la primera, un párrafo extraído del Código Ético de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. La actitud del farmacéutico en su ejercicio profesional deberá identificarse con la búsqueda de la excelencia en la práctica individual, que tiene como objetivo alcanzar los valores éticos y profesionales que exceden al cumplimiento de la normativa legal. Ya me parece interesante cómo acaba esta cita, ¿verdad? Estos son los compañeros de farmacia hospitalaria, pero insisto, pueden ser farmacéuticos, pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, probablemente con diferentes palabras cuenten lo mismo. Hace unas semanas asistíamos a la publicación de la actualización del Código Deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Y en este código de deontología pues he extraído este pequeño párrafo que está en la introducción. El Código de Deontología de la Profesión Farmacéutica, de obligado cumplimiento para los farmacéuticos, es interesante, se ha elaborado con el objetivo de codificar solo aquellas reglas y preceptos que puedan ser asumidos por todos los farmacéuticos, con garantía de proteger la diversidad de posturas que legítimamente los farmacéuticos pueden adoptar ante los dilemas éticos que se suscitan en el ejercicio de esta profesión, que con el tiempo evoluciona y asume nuevos retos, sin quebrantar la conciencia individual y convicciones personales de nadie. Las partes subrayadas nos indican que no todo está en el manual deontológico del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, ¿verdad? Son unas normas que nos ayudan muchísimo a navegar en nuestra profesión, pero queda un vacío subrayado en ese párrafo, un vacío que llena la bioética, ¿verdad? Y somos conscientes de ello. Por tanto, dicho esto, y vuelvo a insistir en que esto cambiemos farmacéutico por cualquier otra profesión sanitaria y tendremos resultados similares, creo que en la universidad esa es la importancia de estudiar estos temas. La importancia es que es nuestra obligación formar a los próximos profesionales sanitarios en bioética. Y esto no es permítanme la expresión moco de pavo, ¿verdad? Porque el primer problema que tenemos es cómo identificar los dilemas éticos. Yo pongo mucho el ejemplo de la inteligencia artificial. Si alguien me pregunta, identifique usted con toda su trayectoria académica los dilemas actuales que se presentan con la evolución de la inteligencia artificial, creo que podría identificar los que podrían identificar todo el mundo. No podría ir más allá, ¿verdad? Es muy difícil profundizar en un tema sin conocerlo. Y precisamente a esto nos ayuda la bioética. Y es un camino que no lo hace uno solo, lo hace en compañía. Luego me referiré a ello. Creo que los profesionales sanitarios ya tenemos mucho andado en el estudio de la bioética y en la práctica real de la bioética a lo largo de nuestras profesiones, porque nuestras carreras se basan en el pensamiento crítico, ¿verdad? Desde que cogemos una probeta en primero, en una asignatura general, como puede ser una química o una biología, tenemos que entender por qué usamos un tampón y no otro, o una disolución y no otra, y aplicar el pensamiento crítico de si eso es mejorable cambiando el pH o no, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues ahora se trata de hacer la transición del pensamiento crítico al razonamiento ético en todas nuestras acciones. Y esto es un tema muy complejo porque es un tema que se está moviendo continuamente, está en continua evolución. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es entrenarnos en el día a día a dedicar ese tiempo al razonamiento ético de nuestras acciones y lo que estamos haciendo. Bien, también podemos aportar a los próximos profesionales sanitarios, que sois todos vosotros aquí sentados,
la capacidad de promover la reflexión sobre valores personales y profesionales. Y esto me refería, esto no se puede hacer de forma personal. Debemos promover espacios, comunidades de pensamiento ético, en las cuales nos juntemos expertos de diferentes áreas, como bien hablaba con Rafael antes. Yo soy experto en muy poquitas cosas, casi ninguna, un poquito en adicciones. Pues bueno, pues a lo mejor la ética de los trastornos adictivos, ¿verdad? Pues ahí puedo echar una mano, pero voy a buscar la mano de otro profesional en temas como inteligencia artificial, ¿verdad? Vamos a generar esa comunidad de pensamiento ético, de razonamiento ético. Y por último, y no me voy a referir más a ello porque ya ha ahondado el decano, Tomás Chivato, fomentar desde nuestras aulas ya la empatía y comunicación efectiva con pacientes y familiares. Ha mencionado el profesor Chivato la autonomía del paciente. No es posible tratar al paciente sin mirarle a los ojos, sin entender que es un ser humano con convicciones, con pensamientos, con capacidad crítica, e imponerle nuestra sabiduría médica, farmacéutica o la que sea, ¿verdad? No, el paciente es un ente autónomo y en un mundo ideal lo que tenemos que hacer es consensuar la mejor manera de cuidarlo entre los dos o entre el equipo de profesionales sanitarios y el paciente. Como lo ha explicado también el decano de la Facultad de Medicina, y para ahorrar un poco de tiempo, pues no me voy a extender más. Sí que me gustaría terminar, aquellos que me conocéis, veo alumnos a los que he impartido clases, sabéis que soy muy fan, ¿verdad?, de la farmacogenética. Quizá porque precisamente, como comentaba Rafael, pues estuve en el boom a principios de siglo, allí en Boston, en el nacimiento de la farmacogenética. Aquello parecía que ya ningún fármaco aplicando farmacogenética iba a producir efectos adversos ni iba a tener falta de eficacia, ¿verdad? Bueno, eso no va a ser así, obviamente, pero mejora bastante la situación farmacológica. Pero esto llegó a la prensa y aquí tienen una viñeta que me encanta enseñar siempre en mis clases de farmacogenética, en una revista que también me encanta, que es New Yorker, y es una señora que va a la farmacia en vez de con una prescripción médica con su secuencia genética, ¿no? Y con eso está arreglado el tema, ¿verdad? Porque el farmacéutico será capaz de darle el fármaco adecuado a las dosis adecuadas para la carga genética de esa señora. En esa ocasión me hizo mucha gracia y me sigue haciendo mucha gracia, pero es verdad que esto, si me permiten la expresión, se ha radicalizado hasta el punto que la tecnología ha engullido el trato humanitario o el trato humanista en las profesiones sanitarias. Fíjense que la semana pasada, precisamente estaba preparando unas notas para esta introducción en un tren de vuelta de Barcelona y dio la casualidad de que coincidí en el asiento de al lado con una oncóloga. Enseguida entablamos conversación porque ya iba leyendo una tesis y yo con presentaciones de artículos científicos, con lo cual, bueno, pues hay que hablar. Y precisamente hablamos de temas bioéticos y me decía que estaba frustrada porque ahora sus pacientes son mutaciones y biomarcadores. Si han dado clase de farmacología en oncología o efectivamente las mutaciones, las drogas inteligentes, los fármacos inteligentes contra esas mutaciones, los biomarcadores son fundamentales. Pero ella estaba frustrada porque no tenía trato con sus pacientes más allá de eso. Aparte de porque no tenía tiempo, porque la engullía el entorno, la tecnología actual, ¿no? Bueno, pues tenemos que ser capaces de que estas cosas se solapen en el buen sentido, ¿verdad? Y precisamente ayer, cuando terminaba un poco las notas para esta introducción, pues como sabéis la mayoría de ustedes, fue el Día Internacional del Enfermo, ¿verdad? Y hizo una publicación el Papa Francisco. En materia científica y en materia sanitaria es si cabe, más certero de lo habitual, ¿no? Y una de las frases que me llamó la atención ayer fue: el primer cuidado del que tenemos necesidad en la enfermedad es el de una cercanía llena de compasión y de ternura. Pero según esta persona, ahora estamos empezando con las mutaciones y los biomarcadores. No estamos empezando con la mano en el hombro, mirando a los ojos y cuidando al paciente, sin excluir, por supuesto,
las mutaciones y los biomarcadores. Bueno, simplemente como introducción para el diálogo en esta mesa redonda quería terminar así. Muchas gracias. Gracias. Bueno, así dicho todo, la verdad es que suena fenomenal y parecería que está casi resuelto, pero cabe una serie de preguntas. Podríamos reflexionarnos sobre muchos aspectos, ¿no? Yo quería empezar por este aspecto paradójico que vemos constantemente cuando abordamos la cuestión de la bioética. Por un lado, parece que todo el mundo la pide, pero por otro lado se huye de ella. Se ve por todos sitios, ¿no? Por ejemplo, tenemos los comités de ética asistencial que por Real Decreto se crean en las instituciones con una asignación concreta en la estructura del hospital. Hacemos todo el esfuerzo, todo el mundo ve que es necesario, por fin tenemos comité de ética asistencial y luego pasa un año y tenemos solo 2 casos presentados al comité de ética asistencial. Es este carácter paradójico, o sea, se la busca y se la huye. O sea, los alumnos de Ciencias de la Salud se pasan todo el día en la cafetería discutiendo de bioética, pero luego cuando van a clase de bioética, esto es una María. Y no me implico igual que con las otras ciencias empíricas. Este carácter paradójico es un misterio para mí y me gustaría esclarecer qué pasa. O sea, los profesionales cuando se enfrentan a la bioética la desean, pero al mismo tiempo la tienen un poco de manía. ¿Cómo ves tú esto, Tomás? Pues la verdad es que yo creo que el problema es las prisas que tenemos todos. Utilizando un término que utilizaba Toshak, un entrenador del Real Madrid, vamos como pollos sin cabeza todos, vamos todos corriendo con una prisa, no sé dónde vamos, corriendo todos, y tenemos problemas importantes desde el punto de vista ético y muchas veces nos fiamos solamente de los datos. Nos estamos convirtiendo en profesionales de datos, no de pacientes. Entonces, un mensaje que quería transmitir también en esta mesa redonda es que tratamos enfermos, no enfermedades, no solo datos, y eso os puede convertir en muy buenos profesionales de ciencia de la salud o simplemente profesionales de la salud. Entonces, como muy bien adelantaba el profesor del Río, disponemos de comités a los que no se acude, como este comité de ética asistencial. Por supuesto, todos tendrán que hacer un trabajo de fin de grado que tiene que ser evaluado por un comité de ética en investigación. Pero en el caso concreto de la ética asistencial, muchas veces es porque implica consumo de tiempo y tiramos por la calle de en medio. Por eso es muy importante, y es el título de esta mesa redonda, la importancia de formación en bioética desde ya. Porque antes, y yo llevo ya 40 años de ejercicio profesional, veíamos otro tipo de relación, no tanta prisa, no tanta carrera. La relación entre el profesional sanitario y el paciente era más cercana y ahora muchas veces el médico, hablo ahora de mi profesión, pues no ve al paciente, está todo mirándolo en la pantalla, en el ordenador, los datos del escáner, pero no ve al paciente, entonces se está convirtiendo en médicos de datos. Y eso desde ya hay que cambiarlo. Por eso es muy importante la asignatura de ética y comunicación, de bioética, porque nos da esas brújulas para intentar recuperar todo ese humanismo, toda esa humanidad, toda esa humanización. Pero tenemos que fortalecer y tenéis que dar mucha importancia a esta asignatura de bioética desde el grado. Es verdad, yo también percibo ese anhelo en los estudiantes y en la sociedad como a una sabiduría, una luz para la actuación. Percibimos la necesidad de algún límite, una cierta deriva tecnológica. Es decir, buscamos alguna respuesta a nuestras preguntas. Pero otros problemas que yo veo también es que esta disciplina está por aclarar y a las distintas preguntas se responden desde diferentes perspectivas, por tanto hay diferentes bioéticas y todas se arrogan la autoridad de la respuesta. Ellas saben lo que están respondiendo, pero responden lo contrario. Por ejemplo, os he dicho antes en la introducción, se ha hablado en las 2 intervenciones sobre la importancia de la autonomía. Cuando Beauchamp y Childress definen autonomía después de Belmont, están hablando de respeto a los pacientes, en la clave que se está diciendo aquí, pero bajo ese mismo término
Hoy en día se justifica la eutanasia, que sería lo contrario. Quiero decir, ¿cuál es la bioética que deberíamos seguir? O mejor, antes que eso, sería ¿cómo podemos saber cuál es la que tenemos que seguir? ¿Cuáles las fuentes de la verdad? ¿Cuál es la verdad de la bioética? Pues ojalá hubiera una respuesta para esta pregunta, ¿verdad? Quizá es cierto que aplicando el método científico, pues uno cuando busca esa verdad en su actuación clínica, ¿qué hace? Uno se documenta y uno busca el diálogo con los mejores expertos en esa materia, ¿verdad? La bioética es tan transversal, toca tanto, que podemos llegar a ella desde la filosofía hasta un problema concreto en un paciente concreto. Por tanto, yo creo que lo que debemos hacer es formar esas divisiones de expertos en bioética y incorporar muchas disciplinas, porque aquí estamos profesionales, los que vais a ser los profesionales sanitarios, pero hace poco les voy a decir que mi mentor y director de tesis, el profesor y catedrático de farmacología Luis Fernando Alguacil, escribió un artículo muy interesante en The Conversation que decía, el título era ¿hacen falta filósofos en los hospitales? Un buen título, ¿verdad? Si han visto, les animo a ver los artículos de Conversation, son 1000 palabras, se leen rápido, estúdienlos porque ahí puede estar también la base, ¿no? Los clínicos, los profesionales sanitarios, sabemos hasta dónde sabemos y la bioética es interdisciplinar, va mucho más allá. Incorporemos ese saber a nuestros equipos. Sí, o sea, es un abordaje multidisciplinar porque nos enriquecemos de las reflexiones de diferentes perspectivas, pero al mismo tiempo también queremos dar la respuesta a nosotros, porque somos nosotros los que estamos haciendo las cosas. Cuando has contado lo de la anécdota del tren, a mí me parece muy revelador esta experiencia de frustración. O sea, estoy en medio del huracán y veo cómo me pasan las cosas y yo parece que solo las veo pasar. O sea, esa desmoralización. Hay una desmoralización. Este fin de semana también hemos estado hablando de bioética en otra sede y las personas comentan, es que no nos da tiempo a tomar posicionamiento. Entonces, también veo que los profesionales de las ciencias de la salud tenemos una limitación propia, metodológica, a la hora de acercarnos a la bioética, porque nos formamos en muchas cuestiones, digo yo en clase muchas veces, que nuestro cerebro ya funciona en clave empírica, y cómo podemos movernos hacia una reflexión humanística con la que no estamos familiarizados. Antes he hablado de la dificultad de que los temas están en constante transición, pero no es tanto que las temáticas sean complejas, sino que nosotros nunca captamos su esencia, no tenemos la forma de aproximarnos a ellos. Entonces, yo te pregunto, Tomás, además, precisamente lo que he dicho en la introducción, ¿no? Tu preocupación ha sido constante siempre por la humanización. O sea, un profesional que siempre ha visto así la profesión. ¿Qué otra faceta falta al profesional? O sea, ¿de qué tiene que aprender que no sabe? ¿Qué disposición interior necesita para entender esta otra disciplina? Pues yo creo que la respuesta aquí sí está clara. Tenemos mucha ciencia, todos aquí vais a ser profesionales con muchísimo conocimiento científico, vais a tener habilidades prácticas y eso va a hacer que en ocasiones curéis, otras veces aliviéis, otras veces solo acompañéis o consoléis, y de luego vais a cuidar. Está claro que vais a ser todos los que estáis en esta aula magna excelentes cuidadores. Y desde hace ya décadas estamos viendo que hay un problema de deshumanización. Como muy bien decía el profesor González Radón, el profesor del Río, los pacientes ven que no tenemos tiempo, no son tontos los pacientes, y si hablamos de atención primaria, pues hay muy pocos minutos, no se les mira a los ojos, no se les escucha, ya casi ningún profesional explora, solamente pide pruebas, entonces se está deshumanizando. Por eso todos somos conscientes de la importancia de la humanización y estamos haciendo
como muy bien decía el profesor del Río, pues tenemos una cátedra de Educación Médica y Humanización, seminarios de Ciencia y Humanismo en esta misma sala todos los martes, hacemos jornadas de Antropología, jornadas de Humanidades, tenemos filósofos del Instituto impartiendo estas asignaturas, os estamos formando. Entonces está claro que ciencia y humanismo. Pues ¿cómo ponemos en contacto la ciencia y el humanismo? Con un puente, y el puente es la bioética precisamente. El puente entre la ciencia y el humanismo es la bioética. Por tanto, tenemos que comunicar todo el conocimiento que tenemos y toda esa preocupación que tenemos por el humanismo con la bioética, y para eso hay que estudiar bioética, hay que conocer en profundidad los principios, hay que conocer, porque hay mucho debate, efectivamente, depende a qué fuentes acudes, pero afortunadamente en esta universidad vais a recibir esa formación en bioética y estamos aquí celebrando este congreso. Entonces, el puente entre la ciencia y el humanismo, la bioética. Aunque también parece como que es la disciplina más débil. Yo lo veo cuando me presento como interesado en las cuestiones bioéticas, digo, bueno, ¿y cuál es tu especialidad científica? O sea, me acuerdo cuando me fui a hacer el máster a Roma, mi jefe de servicio pues se llevó una gran decepción, con lo bien que ibas, que estabas ahí con la narcolepsia y tal. Vas a perder el tiempo, ¿no? Esto es una cosa secundaria, tienes otras cosas de las que ocuparte más importantes. Esta aparente debilidad de la reflexión bioética es la última de las disciplinas que nos pueden interesar, es la más maría de todas las de la carrera. Hay que pensar sobre ella, porque, como decía antes, la estamos necesitando, pero por otro lado la minusvaloramos. En ese sentido, parecería también que su posición respecto a otras perspectivas es inferior, es más frágil. Por ejemplo, le pasa cuando se compara con el derecho. Y todo el rato te pasa que vas al hospital, te dan un curso de bioética y resulta que te cuentan la legislación vigente, la ley de autonomía del paciente. Y digo, ¿dónde está la reflexión bioética? Si me están diciendo lo que no puedo hacer o lo que sí puedo hacer según la legislación. En ese sentido, yo estoy todo el rato a vueltas sobre esto, ¿no? ¿Qué fuerza tiene la legislación y qué fuerza tiene la deontología, qué fuerza tiene la bioética, cuáles son sus relaciones, cómo se enriquecen la una a la otra? Si ya tenemos las leyes, ¿para qué queremos una reflexión bioética? Y también otra cosa en esta materia, ¿qué es y qué pasa cuando la legislación dice lo contrario? Esto nos ha pasado el año pasado de forma muy potente. Tenemos un Código Penal que dice que la eutanasia es un delito penado con 4 años de cárcel, un homicidio con atenuantes, y el propio legislador dice al día siguiente que ha dejado de ser un delito penal y ha pasado a ser un derecho de los pacientes. Mientras tanto, el Código de Deontología, que nosotros también lo hemos renovado en noviembre del 2023, dice en su articulado que jamás matarás al paciente deliberadamente, aunque te lo pida. ¿Cuál pesa más? Y también, ¿cómo es que se ha perdido esa unión, esa unidad interna entre el derecho y la bioética? ¿Qué opinas de todo esto? Pues hemos venido aquí a hablar de cosas complejas. No es fácil la opinión, ¿verdad? Vuelvo a la frustración. Si todos hacemos nuestra práctica profesional, sanitaria, investigación, clínica, de acuerdo a las leyes e incluso de acuerdo a los códigos deontológicos, ¿por qué estamos frustrados? Ahí es donde va la bioética. Y es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad muy grande, aceptarlo, vivir con esa frustración o intentar trabajar para solucionarlo. En la mayoría de los casos ya os anticipo que no se va a solucionar del todo, pero precisamente la bioética y la deontología lo que hacen es aumentar nuestra resiliencia a esa frustración. Es decir, me revelo. Efectivamente, ¿no? Cuando me mandan estas señales contradictorias, me revelo.
yo simplemente no soy un robot que por supuesto voy a seguir el código deontológico, pero hay estos vacíos legales en los cuales me rebelo, ¿no?, ante la corriente. Yo creo que cuando la semana pasada hablábamos de preparar esta mesa, decíamos, bueno, yo creo que es bueno también poner ejemplos, ¿no?, porque eso, especialmente para la formación de los profesionales sanitarios, yo creo que son muy gráficos. Yo os quería comentar uno, y me vais a emitir otra vez otra expresión muy castiza, porque la cabra tira al monte, ¿verdad?, que aparecía en la prensa la semana pasada. Y es, España lidera la iniciativa europea para acabar con el síndrome de la puerta equivocada en la patología dual. ¿Vale? La patología dual, básicamente, es un trastorno adictivo de cualquier origen, con o sin sustancia, junto a una patología mental, típicamente es esquizofrenia, pueden ser depresión, pueden ser otro tipo de patología mental. ¿Qué ocurre? Pues que en España y en todos los países de la Unión Europea no hay una puerta común para estos pacientes, ¿no? Y además es que hay subpuertas. Si vas por trastornos adictivos, según la comunidad en la que vivas, te pueden atender los servicios sociales o te pueden atender atención primaria, lo cual ya es una diferencia entre ciudadanos del mismo país. ¿De acuerdo? ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque precisamente la coordinadora de la red de trastornos adictivos fue una de las principales promotoras con este manifiesto a nivel europeo, diciendo, estoy frustrada porque soy psiquiatra en este hospital y veo que a todos los enfermos con patología dual no saben ni dónde ir, no tenemos esa puerta, ¿no? Y ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que se ha ido implementando unos mecanismos que han paliado la situación. Por ejemplo, en este caso ha habido una app, ¿verdad?, de salud digital, en la cual con ello se ayuda al paciente que entra en el hospital con una de las dos patologías a descubrir si tiene otro trastorno comórbido que sea esta patología dual. Se hace un screening poblacional en todas partes ahora y la frustración de esta psiquiatra pues ha disminuido, ¿verdad? Se ha revelado y ha disminuido. ¿Qué ocurre? Ahora tenemos las limitaciones del tiempo. Esto conlleva, como mínimo con el paciente, 25 o 30 minutos y nadie tiene ese tiempo con el paciente. Y dices, bueno, pues habrá que volver a rebelarse, ¿verdad?, contra esto. No podremos aceptarlo y hacerlo lo mejor posible. Habrá que volver a rebelarse. Lo que quiero decir es que existen esos avances y esos avances nacen de la bioética y la bioética nace de nuestra reflexión propia, buscando, por supuesto, la opinión de los expertos de esas situaciones de frustración que vivimos todos. Hablando de legislación, yo resumo todo esto en una frase. Tenemos muchas leyes en muchos sitios, pero recordar, por favor, que no todo lo que es legal, incluso técnicamente que se puede hacer, es ética y moralmente aceptable. Y ahí están los principios éticos que debe tener cualquier profesional sanitario, y ahí tenemos la objeción de conciencia. Y pondré un caso que es el de la eutanasia en la Alemania nazi. El 1 de septiembre de 1936, y esto no es muy conocido, Adolfo Hitler despenalizó, legalizó la eutanasia para eliminar a aquellas personas que ellos consideraban que no eran útiles al régimen. 1936, el primer país que dio este salto en legalización de eutanasia, y todo era por matar niños deformes o enfermos mentales o los que tenían lisiados de la Primera Guerra Mundial. Acton 4 se llama, pueden buscarlo en Internet y conocer cómo algo era legal y era matar personas discapacitados, enfermos o con alguna deformidad de nacimiento. Y ahora nos parece una barbaridad lo que hicieron los nazis. Bueno, pues entonces ahora tenemos algunas leyes y siempre queda la posibilidad de la objeción de conciencia basándose en unos principios bioéticos, porque nuestras profesiones son defender la vida, curar, aliviar, consolar, acompañar, cuidar. Eso es unas profesiones milenarias. Ya que hablamos de las leyes y de la justicia,
pero bueno, nos lleva al terreno de las normas. Tenemos muchos papeles, o sea, tenemos las leyes, tenemos los artículos del Código de Deontología, también los propios principios. Los principios no dejan de ser normas. Y me sobran papeles. O sea, yo cuando me planteo la cuestión digo, ¿y yo dónde quedo? O sea, me aplastan los papeles. ¿Tengo que cumplirlo todo? Entonces, esto me lleva a la pregunta para mí peor, que es, vamos a ver, que yo no soy un esclavo, que yo no admito órdenes, que yo no estoy aquí para obedecer todo lo que tú me digas, tampoco los principios de la bioética. Entonces, a mí se me ocurre la pregunta peor, que yo no sé si es una pregunta un poco inmoral, que es, ¿y por qué tengo que yo hacer caso? O sea, ¿por qué tengo que hacer eso? Ya, vale, tú has dicho que hay unos principios, tú has dicho que hay unas normas. Yo, por ejemplo, en la deontología sabéis que sancionamos a los médicos por no cumplir el código deontológico, os he dicho antes. Me parece una actitud tremenda. Es cierto que el colegio tiene que proteger la honorabilidad de la profesión y tiene que proteger a los pacientes, pero esta cosa policial parece que es contraria a lo que es nuestra motivación principal. Es decir, cuando actuamos hacemos las cosas porque queremos, porque las queremos verdaderamente. De manera que, ¿por qué tenemos que hacer caso? Yo creo que todos los profesionales sanitarios hemos estudiado estas carreras por vocación. Entonces, en la esencia, en los cimientos de las profesiones sanitarias está hacer el bien, no hacer el mal. Que nos hacen falta estos principios bioéticos que antes no estudiábamos ética en las carreras de ciencia de la salud. Ahora sí son esenciales porque el mundo está con mucha incertidumbre, con muchos conflictos, pero a veces tenemos que pensar. Por ejemplo, la ley de la eutanasia. ¿Era necesaria la ley de la eutanasia cuando no tenemos una ley de cuidados paliativos? Y voy a dar un dato. En España mueren 80.000 personas todos los años sin acceso a los cuidados paliativos. Por eso el Colegio de Médicos se posicionó claramente diciendo es más importante tener cuidados paliativos que no facilitar la eutanasia. Entonces, ahí los políticos, y no habíamos dicho el término políticos hasta ahora, juegan también un papel, porque los medios de comunicación son a veces muy machacones y nos pueden confundir en lo que es realidad, lo que es nuestra misión, lo que es la vocación. Por eso esta importancia de la bioética, como insisto, entre lo que es ciencia y lo que es humanismo. Y también ahondando un poco en esto de que yo no cumplo normas, sino, como se dice, ¿no? Tengo una vocación, hay una preocupación por la persona, por tanto soy el primero que quiero y me doy cuenta que mis acciones tienen que ver con el tipo de persona que quiero ser. Creo que aquí también se ve la distancia que hay entre una reflexión meramente teórica de la bioética y lo que es ponerla en práctica. Y también que muchas veces nos creemos una cosa, pero cuando nos acercamos a actuar, pues le damos otra vuelta. O sea, lo vemos de otra manera. En ese sentido, también veo que en el aula se aprende poca bioética. Hasta que no estás, de hecho, con los pacientes, no comprendes las cuestiones cruciales, ¿no? Entonces, me pregunto cómo debería ser la formación. Es nuestra mesa, ¿no? Nuestra mesa es la importancia de la formación en bioética, pero yo me pregunto cómo podemos alcanzar a ese tipo de conocimiento, porque cuando nos ponemos a actuar nos damos cuenta de que nuestra teoría era falsa. O también otra cosa es que cuando nos ponemos a actuar no juntamos las fuerzas para hacer lo que queremos. ¿Y eso cómo se arregla? Pues yo creo que es un tema clave, ¿verdad? Antiguos alumnos nos han dicho en ocasiones que efectivamente cuando han salido y han empezado su práctica clínica estaban perfectamente preparados para diagnosticar, para tratar, para hacer el seguimiento sistemático del paciente. Todo eso lo tenían clarísimo, toda la parte técnica, ¿no? Pero
se sentían un poco desarmados ante ciertos dilemas éticos que se les planteaban porque simplemente no se habían entrenado en ello. Entonces, los dilemas éticos, yo creo que la formación bioética en una universidad lo primero que tiene que hacer es dar herramientas a los profesionales sanitarios para detectar el dilema. Un dilema, la definición del propio dilema, es algo pues muy difícil de manejar, ¿verdad? Y es que el dilema no es del propio paciente únicamente, muchas veces tenemos que tener en cuenta los valores y los intereses del médico, del farmacéutico, del profesional sanitario, los valores del paciente, los valores, los intereses de sus familiares o incluso, como hemos hablado, este tipo de imposición de ciertos valores sociales. Y manejar todo eso supone mucha presión. Y entonces uno sale con todo su conocimiento empírico, con un gran diagnóstico, un gran tratamiento, y te encuentras con esto, yo no estaba preparado para esto, ¿y ahora qué hago? La respuesta es un máster en bioética, bueno, puede serlo, por supuesto, todo ayuda, pero es una formación vital del día a día, de pararnos a reflexionar ante cada una de estas situaciones. Entonces yo creo que precisamente flaco favor haríamos si no entramos en estos componentes durante la etapa universitaria, ¿no? Necesitamos un sujeto capaz de dar el bien de la salud, y eso es una virtud. Está dentro es una cualidad de la persona, no es un conocimiento teórico. Necesitamos entrañas de misericordia, necesitamos un corazón compasivo, necesitamos a alguien que se preocupe. Y eso no sé si sale del aula. Tendríamos que ponernos a hacer las cosas con muy buena intención. Bueno, no sé, es que me tiraría aquí toda la mañana, pero no vamos a hablar siempre de la formación. Quizás nos queda todavía tiempo a alguna pregunta del público. Yo no sé si esto lo podemos conseguir sin perder mucho tiempo. Nos quedan 6 minutos. Si os ocurre alguna cuestión, es el momento de... Tenéis aquí a los decanos de vuestras facultades. Si queréis quejaros de algo. Una pregunta. Este chico le conozco yo. Y también algún profesor también. Tenemos 2 preguntas y están allí cerca las 2. Marcos, ahí arriba, Pelayo y Manuel. Mientras llega el micrófono, recordar que vosotros sois los que podéis transformar el mundo en un mundo mejor, y la bioética os va a ayudar. Sí, buenos días. Yo tenía la duda, ante los más experimentados, de qué forma combatís estos problemas judiciales. O sea, si vosotros veis problemas, los expertos, ¿cómo actúan ante estos problemas? Gracias. No, yo no voy a contestar. Yo soy un observador imparcial. No sé exactamente a qué te refieres con los problemas judiciales, con el tema de las leyes, con un caso concreto de un paciente. Las leyes, bueno, pues yo personalmente, si no estoy de acuerdo con una ley, puedo acogerme a la objeción de conciencia. Puedes acogerte a la objeción de conciencia. Si tú no estás de acuerdo con una ley que consideras que no es ética ni moralmente aceptable, que se sale de los principios no solo tuyos, habitualmente de la profesión en general, puedes acogerte a la objeción de conciencia. Es la forma de defensa que tenemos. Hay mucho debate ahora porque se querían hacer listas públicas de objetores, quizás sería al revés, publicar quién está a favor de la eutanasia, por poner un ejemplo. Pero en cualquier caso, la objeción de conciencia es el mecanismo de defensa. Por añadir,
precisamente he vuelto a poner esta diapositiva porque precisamente hace alusión explícitamente a eso, ¿no? Exceden al cumplimiento de la normativa legal y el Código Deontológico del Consejo habla de garantía de proteger la diversidad de posturas que legítimamente los farmacéuticos pueden adoptar ante los dilemas éticos. Lo digo porque tu pregunta directa era cómo lidiamos con esto cuando alguien puede tener algún tipo de problema por ejercer esa objeción de conciencia que decía el profesor Chivato. También, precisamente para eso están los códigos deontológicos, los colegios y los consejos de profesionales que van a apoyar a ese profesional. Creo que Manuel tenía una pregunta, ¿no? ¿Es la misma? ¿No? ¿Otra? Hay una. Buenos días. Bueno, muchas gracias por contarnos todo esto hoy. Mi pregunta era, o sea, habéis estado hablando también de las leyes y demás, y dentro del código deontológico, o sea, a mí se me queda un vacío, porque si realmente el código deontológico, uno de los primeros principios es el primum non nocere, o sea, no voy a hacerle daño a nadie, o sea, el vacío de, y entonces la eugenesia, y entonces la eutanasia, y entonces, o sea, puntos suspensivos, ¿no? O sea, ese vacío, ¿cómo se llena? Aparte de decir, vale, yo no estoy a favor de esto, soy objetor de conciencia, que se publique, que no se publique, pero realmente, ¿cuál es esto? O sea, ¿cómo es esto? Gracias. Me tienen aquí el dedo acusador. Estamos hablando de las relaciones entre la ley civil y la ley moral, y también respecto a esto la Iglesia tiene un posicionamiento. Se ha destacado aquí una de sus facetas, que es su independencia. Tienen propósitos diferentes la ley civil y la ley moral. Una procura la convivencia, el bien común, y la otra trata de la felicidad de las personas. En ese sentido también podemos ver su primacía. Hay una primacía de la ley moral porque hay mucho más en juego. Pero más allá de que prevalece y de que sean cosas diferentes, lo cierto es que existen relaciones entre ellas. Entonces el derecho debería nutrirse de una reflexión bioética. Y en cualquier caso, lo que sí que no puede suceder es que aquellas cosas que se consideran bienes morales fundamentales no sean, de hecho, legalizadas o impuestas por la legislación. Eso en sí mismo es una contradicción. Por lo menos en un sistema de corte constitucional, de una democracia constitucional, no se entiende mucho cómo algo que se considera moralmente gravemente reprobable puede acabar siendo un deber legal. A mí lo que me hace pensar esta situación que tú describes, que es de perplejidad, ciertamente, sobre todo es que apunta a una crisis profunda, una crisis profunda social, cultural. Sobre qué hacer, bueno, se ha apuntado a la cuestión de la objeción. A mí la objeción me resulta odiosa, aunque necesaria, pero sobre todo lo que veo es que hay que promover una cultura diferente. Porque, por otro lado, también vosotros y yo y todos nos damos cuenta de que estamos más a buen recaudo bajo las alas de la bioética que de una legislación cambiante, que es claramente fruto de un afán de poder. Entonces, no creo que tenga ahora mismo la ley mucho prestigio como para poder decir que es la última palabra de mi vida. O sea, yo creo que en ese sentido se esclarece qué va primero, porque las leyes, bueno, justamente la ley de eutanasia, por ejemplo, pues solamente hay 10 o 12 países que tienen legislaciones despenalizadoras, y nuestra ley no tiene parangón en todo el mundo, porque es una ley que no despenaliza, sino que crea un nuevo derecho. En aspecto práctico me estoy alargando, pero es lo último. Desde el punto de vista deontológico, sí os digo que se ha actualizado recientemente, se ha querido, en sintonía con el resto de los países y la Asociación Médica Mundial, conservar el artículo de siempre. Y es verdad que hay una salida ahí, y es que a los médicos
jamás son perseguidos por los colegios de médicos por realizar acciones amparados por la ley vigente. Entonces, sigue siendo, por ejemplo, en el caso de eutanasia, una falta deontológica grave, sujeta a sanción, de las graves, pero es verdad que luego tienes otro factor limitador, y es que si has realizado una acción amparado por la legislación, el código tampoco puede, o sea, el colegio tampoco te va a perseguir. Pues muchísimas gracias. Creo que va a ser un día lleno de reflexiones y de propuestas. Gracias a todos por vuestra asistencia y no podemos perder ni un minuto y continuamos con la siguiente sesión.